Isla Monroe estaba frente a la imponente fachada de vidrio de la Somerset Gallery, sus dedos apretando su cuaderno de bocetos contra el pecho como un frágil escudo. Tenía 19 años, recién salida de la escuela de arte, y ahora enfrentaba el epicentro del mundo artístico de la ciudad con una tímida inquietud. El edificio de acero y vidrio se elevaba como un orgulloso glaciar en medio del centro. Adentro, las obras de arte estaban exhibidas como tesoros sagrados, solemnes, invaluables y distantes. Isla se sentía como una mancha en un mundo, dibujado con líneas perfectas. Nunca imaginó que una sola mirada podría hacer titubear al tiempo. Pero cuando Damon Hale, fundador y director de la Somerset Gallery, entró en el espacio de la exhibición, el aire cambió instantáneamente. Alto, refinado y tan frío que parecía que había abandonado las emociones hace mucho tiempo. Y sin embargo, cuando sus ojos pasaron por ella, Isla sintió que algo parpadeaba. Solo una chispa, débil pero real, como si la primera grieta se hubiera formado en una capa de hielo irrompible. Damon Hale entró en la galería, como si la misma habitación ajustara su respiración para acomodarlo. Nadie habló. Nadie se atrevió a sostener su mirada por mucho tiempo. La luz se reflejaba en su impecable traje negro a medida, y sus ojos grises recorrían el espacio, afilados como una hoja, fríos como el mármol. Isla estaba detrás del mostrador de información, tratando de hacerse pequeña, como si pudiera desaparecer en la pared blanca detrás de ella. Pero en segundos, los ojos de Damon pasaron por ella. No por mucho tiempo, no cálidamente, solo un destello, pero suficiente para detener su latido. En los días siguientes, Isla trabajó en silencio, actualizando archivos, catalogando nuevas adquisiciones, anotando con precisión en su cuaderno de bocetos. Damian estaba siempre presente, como una fuerza silenciosa, inspeccionando cada detalle, dando instrucciones con un tono firme y directo que no dejaba lugar a réplica. Una tarde tranquila, Isla estaba sola en una esquina de la galería, almorzando y garabateando en su cuaderno. Por costumbre, dibujó una estatua de la exhibición con la luz proyectándose de lado sobre su hombro. «No deberías sentarte aquí». La voz la sobresaltó tanto que el cuaderno se le cayó de las manos. Se giró. Damon estaba allí, manos en los bolsillos, rostro inexpresivo. «Lo siento», tartamudeó, agachándose para recogerlo. Él lo tomó antes que ella. Al hojear algunas páginas, vio notas entremezcladas con bocetos, líneas suaves y expresivas llenas de emoción. Él musitó. No era una pregunta. «Son solo garabatos», murmuró Isa. «Me ayuda a conectar con las piezas». Él permaneció en silencio un momento. Luego le devolvió el cuaderno. «Usa el salón de arriba la próxima vez. Es más tranquilo». Luego se alejó, dejando atrás el tenue aroma a sándalo y un cambio tácito en Isla, la primera onda en un mar de distancia. Isla no esperaba que surgiera nada de ese breve intercambio. Pensó que era solo una cortesía pasajera, pero se equivocó. Al día siguiente, mientras inventariaba una nueva escultura, Damon pasó y se detuvo. Sin saludo, sin mirada directa, solo un comentario tranquilo. La luz de la izquierda resaltaría mejor las líneas de esa pieza. Ella levantó la vista, sorprendida, pero él ya se alejaba, dejando su corazón acelerado. Poco a poco, pequeños momentos deliberados comenzaron a suceder entre ellos. Cada uno, una pincelada suave en un lienzo que ninguno había osado comenzar. Un comentario, una mirada, una pregunta que parecía casi retórica, pero de alguna forma dirigida solo a ella. Una tarde, mientras Isa salía a almorzar, notó a una mujer mayor luchando con su bastón atrapado en una alcantarilla. Sin pensarlo, corrió a ayudarla. Justo cuando casi liberaba el bastón, una voz familiar sonó detrás de ella. «¿Quieres que le llame un taxi?» Isa se volvió. Damian estaba allí. Su voz era más suave de lo habitual,
despojada de su habitual frialdad. Ayudó a la mujer con facilidad, como si la amabilidad fuera algo natural y no solo algo para mostrar. Cuando el auto se alejó, miró a Isla. Sus ojos se encontraron solo por un instante. «No eres como los demás aquí». Ella sonrió suavemente. «Solo pensé que alguien debería ayudar». Damen no respondió al principio. Luego, casi en un susurro, dijo: «La amabilidad es una debilidad en este mundo». «No», contestó firmemente ella. «Es lo único que realmente nos hace fuertes». Él la miró de nuevo, más tiempo esta vez, como si intentara entender algo que no encajaba en el mundo que había construido cuidadosamente. Ese jueves, mientras la luz dorada se derramaba sobre las paredes de vidrio de la galería, Isla reorganizaba archivos de la exhibición cuando Damian apareció detrás de ella, tan silencioso como siempre. «Habrá una subasta de arte este sábado», dijo, voz calmada como si le asignara cualquier otra tarea. «Me gustaría que vengas como mi asistente personal». Isa parpadeó. Su corazón dio un salto. «¿Yo? Pero no tengo nada apropiado para algo así». Él no respondió de inmediato, solo asintió ligeramente. «Mañana por la tarde María estará en tu casa. Ella se encargará de todo». Luego se fue, dejando su corazón latiendo con fuerza, sin saber si estaba soñando o simplemente perdiendo el control. Al día siguiente, justo como prometió, María, la asistente personal de Damen, llegó al modesto apartamento de Isla con varias bolsas de diseño. «El señor Hale eligió todo él mismo», dijo con una sonrisa cómplice. Dijo: «Elegante, no ostentoso, sofisticado, pero no distante». Dentro había un vestido de seda azul zafiro, tan fluido y delicado que Isla tembló solo al tocarlo. El sábado por la noche, un auto negro elegante esperaba afuera. Cuando la puerta se abrió y Damian salió con un smoking impecable, Isa supo que esa noche sería algo más que una subasta. Ella salió radiante con el vestido, su cabello cayendo en suaves ondas. Sus ojos encontraron los de él en cuanto apareció. «Tú», comenzó Damen, luego quedó en silencio. «Podrías decir presentable», ofreció Isla, tratando de aliviar el ambiente. «No», dijo él, con voz más baja de lo habitual. «Perfecto». Por primera vez, Isla vio algo en sus ojos más allá del frío, algo sorprendido y algo infinitamente más frágil. La subasta tuvo lugar en un hotel histórico en el corazón de la ciudad, donde candelabros de cristal proyectaban su luz sobre lienzos que parecían susurrar las historias de cada artista. Isla caminó junto a Damián, intentando no perder el paso, en un mundo lleno de poder pulido y sonrisas deslumbrantes. En ese mundo, Damian era un hombre diferente. Hablaba con fluidez, ojos agudos, y la gente escuchaba como si cada palabra suya tuviera peso. Sin embargo, en medio de apretones de manos y risas contenidas, su mirada seguía volviendo a Isla, como si su presencia lo anclara en un mar de actuación. A mitad del evento, se encontraron frente a una pintura de un amanecer sobre un tejado en ruinas. Isla susurró: «Se siente triste, pero esperanzador». Damian no miró la pintura, la miró a ella. «Ahí crecí», dijo después de una larga pausa. «Un orfanato. No había nada hermoso en eso. Pero un maestro me dio una caja de pinturas y por primera vez vi color en el mundo». Isla se volvió hacia él. Era la primera vez que hablaba de un pasado sin pulir. «¿Por eso construiste la galería?» «La galería es un negocio», dijo, aunque su expresión traicionaba sus palabras. «Al menos eso me he dicho a mí mismo». Después de que terminó la subasta, regresaron en silencio. No un silencio frío, sino pesado con algo real. Cuando el coche se detuvo frente a su apartamento, Damian habló de repente. «¿Cenarías conmigo mañana?» «No como mi asistente». Isla levantó la mirada, su corazón deteniéndose por un instante. «Sí», susurró, «me encantaría». A la noche siguiente, Isla llegó al ático de Damian. No había mayordomos ni invitados,
Solo él y su espacio bañado en una luz cálida. Llevaba una camisa blanca, con las mangas remangadas, preparando la cena en la cocina. ¿Cocinas?, preguntó Isla, sorprendida. A veces, dijo, con una ligera sonrisa, pero nunca para nadie más. Comieron en silencio, hablando de arte, libros y música triste. Y por primera vez, Isla vio a Damián reír de verdad. En ese momento, comprendió que detrás de todo ese control había un hombre que alguna vez amó, que alguna vez sufrió y que ahora estaba aprendiendo a sentir de nuevo. Después de la cena, la llevó al segundo piso, a un estudio lleno de lienzos sin terminar. Uno estaba cubierto con una tela. «Todavía pintas», susurró Isla. «Solía hacerlo», respondió él. «Pero dejé de hacerlo hace mucho tiempo. La pintura exige honestidad, y durante años encerré la mía como un color que temía usar». Quitó la tela. Reveló un retrato a medio terminar. Una mujer riendo a la luz del sol. Su exesposa. No pude terminarlo. Cuando ella se fue, pensé que perdí mi capacidad de sentir. Isla se acercó. Creo que todavía está ahí, en cada pincelada. Él se volvió hacia ella. Quizás. O tal vez tú eres la primera persona que lo ha hecho cobrar vida de nuevo. Y en ese silencio llegó el primer beso, suave como la acuarela, profundo como la memoria y cálido como la luz de la mañana. A la mañana siguiente, Isla despertó en una cama desconocida pero cálida. La luz del sol se colaba entre las cortinas como un susurro suave. En la mesita junto a ella estaba su cuaderno de dibujo, abierto en la página donde había dibujado el perfil de Damian con el tenue resplandor de la noche anterior. Pero Damian había desaparecido. El ático estaba extrañamente silencioso, sin pasos, sin tintinear de tazas, sin olor a café de la mañana. Llamó su nombre, pero la única respuesta fue el silencio. En la cocina, una sola taza de café estaba fría sobre la encimera, como si alguien hubiera comenzado su rutina y de repente se hubiera ido. No había nota, ni mensaje, ni señal. Isla sacó su teléfono del bolsillo del abrigo, un correo electrónico de María, la asistente de Damian. El señor Hale ha salido de la ciudad por asuntos urgentes. La galería operará normalmente en su ausencia. Ni una sola palabra personal, ni siquiera una explicación. Un escalofrío recorrió la espalda de Isla. Se vistió en silencio, recogió su cuaderno y salió del ático como alguien que camina entre los restos de un sueño. Todo de la noche anterior, las caricias, el beso, las palabras. Ahora parecía una delicada ilusión que se deshace con el amanecer. Volvió a su pequeño apartamento, sentándose durante horas ante una página en blanco, incapaz de dibujar una sola línea. No estaba enojada, ni siquiera triste, solo hueca, con un dolor silencioso que se extendía por su pecho. Esa noche, cuando su teléfono vibró, no esperaba nada, pero al ver el nombre del remitente, su respiración se detuvo. Damian Hale. El mensaje era corto, casi vacilante. No sé cómo enfrentar lo que siento, pero sé esto, no quiero perderlo. Lo leyó una y otra vez. No era una disculpa, no era una promesa, pero era honesto. Y a veces la verdad es lo único que necesitamos para no apartar la mirada. Al día siguiente, Isla no respondió de inmediato. Se sentó con el silencio, dividida entre el dolor y algo que aún no podía nombrar. Finalmente, respondió con una sola frase. El arte más valioso es el que tememos crear. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¿Cómo puedes entenderme tan profundamente cuando ni yo me entiendo a mí mismo? Ella sonrió suavemente. Porque a veces amar significa entender sin explicación. Esa noche, un coche apareció frente al modesto apartamento de Isla. Sin promesas, sin flores, solo Damián. Su expresión cambió. Ya no fría, ya no reservada. «Hay un lugar que quiero mostrarte», dijo. El coche los llevó más allá del centro de la ciudad, por caminos oscuros y tranquilos,
hasta detenerse frente a un edificio viejo cubierto de murales vibrantes. Sobre la puerta, palabras pintadas decían: El Centro Hale, arte y refugio para niños. Aquí crecí, dijo Damián en voz baja. Antes era un orfanato, ahora es algo que reconstruí para niños que fueron como yo. Isla entró, impresionada por el arte espontáneo, la calidez de las luces amarillas, pinturas dispersas por las paredes y la risa que resonaba por los pasillos. Los niños corrían hacia Damián, lo abrazaban, lo llamaban por su nombre como a un familiar. Nunca lo había visto así, suave, vivo, innegablemente humano. En un pequeño estudio al final del pasillo, Damián señaló una pintura vieja y desvaída, un niño sosteniendo un pincel con ojos llenos de anhelo. Mi primera pintura. Un maestro la conservó todos estos años. Isla se volvió hacia él. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? Porque este lugar es la parte más tierna de mí, y no pensé que podría compartirlo, pero ahora sé que si alguien merece verlo, eres tú. Unas semanas después, la Galería Somerset reabrió con su nueva exposición. Ya no era una fría exhibición de poder y control, sino un lienzo vivo de emoción pura. En el centro de la galería había una pintura enorme, 2 manos entrelazadas, sosteniendo un solo pincel, con trazos incompletos pero llenos de vida. En una esquina, 2 firmas, I. Monroe y D. Hale. Murmuraban los invitados, pero Damián simplemente se quedó junto a Isla, con las manos entrelazadas. Así quería contar nuestra historia, susurró Ella. No hay manera más hermosa, respondió Damián. Esa noche, mientras las luces se atenuaban y solo el suave resplandor iluminaba el lienzo, Damián se acercó y susurró en su oído. He pasado mi vida coleccionando arte, pero tú eres la única obra maestra que alguna vez me ha hecho querer crear algo eterno. Los aplausos por la pintura central apenas se habían apagado cuando la atmósfera en la galería cambió. El sonido agudo de tacones resonó sobre el suelo de mármol, la llegada inconfundible de alguien a quien Damián había tratado de olvidar. Victoria Langford, su exesposa, entró con una gracia escalofriante. Su vestido carmesí atravesaba la serenidad de la exposición como una herida. «¿Así que los rumores son verdad?», dijo, fijando la mirada en Isla junto a Damián. «Una asistente. Qué maravillosamente ingenuo de tu parte, Damián». La sala quedó en silencio. Los invitados contuvieron la respiración. Isla no dijo nada, sus hombros tensos, pero no bajó la mirada. Damián dio un paso adelante. «Ella no es mi asistente», dijo con calma, pero con una certeza inquebrantable. «Ella es la razón por la que volví a pintar, la razón por la que creo que el arte todavía importa». Victoria rió, un sonido frágil como cristal quebrado. «¿Estás arriesgando toda tu reputación por una estudiante?» «No», respondió Damián mirando a Isla. «No estoy arriesgando nada. Estoy reclamando lo que perdí hace mucho tiempo. Una razón para sentir, alguien con quien crear algo real». Y entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Tomó la mano de Isla delante de todos, abiertamente, sin disculpas. Los murmullos recorrieron la multitud, pero Isa solo escuchó una cosa: el latido del corazón de Damián a su lado. En ese momento, rodeada de luz y lienzos, pasado y presente, supo que allí era donde pertenecían, no como héroe y musa, sino como 2 artistas, pintando la vida juntos con sus colores más auténticos. Después de que Victoria se marchó, llevándose la sombra del pasado, la galería se llenó nuevamente de luz y vida. Damián se volvió hacia Isla, sosteniendo su mano con fuerza. No más temblores, no más distancias, solo una quietud sagrada entre ellos, como si el mundo se hubiera hecho a un lado para dejar espacio a ese único momento. «Hay algo que quiero mostrarte», susurró, guiándola hacia un pequeño pedestal oculto detrás de la exhibición principal, un lugar donde no llegaba ningún foco de luz. Encima reposaba una caja de madera oscura. Damián la abrió.
Dentro había un pincel viejo, con el mango desgastado por el tiempo. «Este fue el primer pincel que mi maestro me dio en el orfanato», dijo en voz baja. «Me dijo que algún día encontraría algo, alguien, por quien pintar por el resto de mi vida». Luego Damian se arrodilló, no como un caballero de sociedad, sino como un artista que ofrece todo su corazón. «Isla Monroe». Su voz temblaba un poco. «¿Crearías una vida conmigo? No solo en color, sino en amor, verdad y valentía». Isla no habló. Sus lágrimas cayeron en silencio. Luego asintió sin dudar. Tomó el pincel de sus manos, sosteniéndolo cerca del pecho como un voto. La sala estalló en aplausos. Pero para ellos dos, solo había un sonido que importaba, el ritmo compartido de sus corazones, prometiendo pintar una obra maestra que nunca terminaría porque se crearía juntos día tras día. La boda tuvo lugar en el pequeño jardín detrás de la Galería Somerset, el mismo lugar donde intercambiaron su primera mirada y su primer boceto. No fue extravagante, pero sí un sueño hecho a mano. Literalmente, Isla llevaba un vestido de novia que ella misma había diseñado y pintado, cada detalle inspirado en la luz y el trabajo con el pincel. El traje de Damian también se basó en sus bocetos, líneas limpias, tonos suaves como óleo sobre lienzo, moldeados por ideas que soñaron juntos. Cuando intercambiaron votos, nadie lloró, pero todos guardaron silencio, como si contemplaran a una obra maestra recibir su último trazo perfecto. Su vida después fue simple pero completa. Cenas con vino y luz de velas en el estudio, risas que resonaban sobre páginas manchadas de color, y mañanas tranquilas pintando lado a lado. Sin palabras, solo entendimiento. 5 años después, en una casa de madera bañada por el sol y cubierta de flores, Damian e Isla se sentaron en los escalones delanteros, con los dedos entrelazados. Dos niñas gemelas de rizos, Aurora y Elia, correteaban por el jardín, con vestidos manchados de hierba, manos diminutas manchadas de pintura. Mientras Isla sonreía, Damian también lo hacía. No necesitaban nada más, no cuando su obra maestra ahora los llamaba mamá y papá, porque todo lo que alguna vez soñaron estaba justo ahí, vivo bajo la luz del sol, llevado por dos pequeños e imparables pasos.